El COVID-19 no es la única epidemia que tiene México, como muestra el atentado frustrado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Hablaremos con varios expertos sobre este tema y sobre las implicaciones y la respuesta que debe dar el Estado mexicano. Pero antes también hablaremos de otro tema de seguridad, este tema de seguridad global. México formará parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre 2021 y 2022 y entrevistamos a Juan Ramón de la Fuente, embajador mexicano ante la ONU, para ver qué implica que México va a tener que decir sobre Venezuela, Israel y Palestina y otros temas agudos y conflictivos del mundo. Arrancamos. México fue elegido para ocupar un puesto en dos importantes órganos de Naciones Unidas y aquí le vamos a presentar las respuestas a algunas preguntas que le hizo la editora de Internacional de Expansión, Fernanda Hernández. Y la primera pregunta sería esta: ¿qué significa esta decisión de Naciones Unidas para la política exterior mexicana? Uno en donde se toman las grandes decisiones sobre los temas de paz y seguridad, que es el Consejo de Seguridad. Hay 15 miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes, y este año, como decías tú, se eligieron 5 lugares y México tuvo, pues afortunadamente, un gran respaldo de 187 países, prácticamente la totalidad de los miembros de la ONU. Y la otra es el Consejo Económico y Social, que en efecto es muy importante. Ahí los temas son fundamentalmente los temas de desarrollo, los temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que son muy importantes. En realidad son complementarios porque además ahora hay muchos temas que se interrelacionan, temas de seguridad y temas de desarrollo, y la posibilidad de estar en los dos órganos del sistema nos va a permitir tener también una mayor posibilidad de hacer interrelaciones, interconexiones, porque ya la época en donde los temas eran, digamos, uno y otro como cosas independientes, pues la verdad es que ya eso está en la historia. Hoy el problema del agua puede ser un problema de seguridad, el problema de los migrantes puede ser un problema de seguridad, un problema de salud como el que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, pues acaba siendo también un tema de seguridad. Entonces, nos va a dar esa posibilidad. Pero lo más importante, creo yo, es que hay un reconocimiento hacia México, hay confianza en México, y que con esto la política exterior que encabeza el secretario Marcelo Ebrard y que de manera muy directa está supervisando el presidente López Obrador, pues vuelve a darle a México una proyección internacional que creo que en estos momentos nos viene muy bien, independientemente de que, por supuesto, que también asumir responsabilidades conlleva riesgos, ¿no? Juan Ramón de la Fuente es el embajador de México ante Naciones Unidas. Y otra pregunta que le hizo nuestra compañera Fernanda Hernández es si los principios de la política exterior mexicana, que son básicamente la no intervención en asuntos internos de los países, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, ¿cómo se llevan esos principios al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues vienen muy bien, los hicimos muy explícitos durante esta etapa llamémosle de campaña, ¿no? En donde en realidad pues lo que hubo fue una promoción de la candidatura de México. Y son muy bien aceptados. Mira, yo creo que tienen una enorme vigencia. Nosotros estamos a favor de la igualdad jurídica de los estados y su derecho a su autodeterminación. La verdad es que es un tema fundamental porque en el multilateralismo, que es, digamos, el ejercicio diplomático de las Naciones Unidas, todos los países cuentan igual, tienen el mismo voto, no todos tienen la misma fuerza, no todos tienen la misma presencia, pero sí tienen todos el mismo peso del voto. La solución pacífica de las diferencias como principio también de política exterior nos da, históricamente nos ha dado y nos mantiene como un país con una buena capacidad de mediación. Somos mediadores naturales para muchos conflictos, precisamente por eso, porque tenemos esta neutralidad
que no significa indiferencia, que no significa pasividad. Al contrario, da garantía de que en un momento dado de polarización, de encono, un país como México puede ser un buen mediador. Y te reitero, históricamente también así ha ocurrido. México ha tenido este papel. Entonces, eso en estos tiempos de polarización y de divisiones, en lugar de ser algo que nos debilite, me parece que es algo que nos fortalece. El hecho de que tenemos también en nuestros principios constitucionales la defensa de los derechos humanos nos da un papel importante para los operativos de paz del propio sistema de Naciones Unidas, en los que estamos participando cada vez de manera paulatina, pero creciente. México llega a Naciones Unidas con el apoyo de todos los países latinoamericanos. Y por tanto, su posición en el Consejo de Seguridad representa a todos estos países. ¿Qué temas duelen a la región y son importantes que se lleven al Consejo de Seguridad? Le pregunto, Fernanda Hernández, a Juan Ramón de la Fuente. Pues mira, ojalá no se lleve ninguno, porque eso querría decir que la región está tranquila. Entonces, mi aspiración sería pues, que ojalá no llegara ningún tema de la región al Consejo. Pero evidentemente vivimos en una región con tensiones y pues con diferencias. Algo que me parece muy interesante rescatar es parte del proceso que se dio para que fuéramos electos. Empezó justamente cuando trabajamos con el Grupo de América Latina y el Caribe nuestra candidatura y logramos que hubiera un respaldo absoluto, a pesar de nuestras diferencias. Fíjate, Fernanda, que con un solo país que se hubiera opuesto a la candidatura de México, no hubiéramos podido tener el endoso que representó la mitad de la elección, porque esto nos permitió llegar en una papeleta limpia, no había nadie más de América Latina y el Caribe compitiendo, y entonces después fue de alguna manera más sencillo convocar al resto de los estados para que nos apoyaran. El respaldo de América Latina y el Caribe se dio en medio de las diferencias que tenemos con el Grupo de Lima, de las tensiones con Bolivia, de las diferencias muy marcadas en algunos puntos con Brasil. Y sin embargo logramos, y esta es parte de la fortaleza del multilateralismo, que a pesar de esas tensiones y de esas diferencias que son reales, y que no se trata de simular o de negar, fue posible construir una candidatura unánime. La situación política de Venezuela ya ha llegado antes al Consejo de Seguridad. Es un tema en el cual hay una alta polarización incluso entre los miembros del Consejo. ¿Qué va a hacer México si se encuentra con una posición de este tipo ante el gobierno en que implica evidentemente una intervención en asuntos internos de un país? ¿Qué posición va a tomar México? Es refrendar en los hechos el derecho a la autodeterminación y desde luego tratar de ayudar para que no haya una confrontación violenta, para que la solución sea pacífica y acordada por las partes, por los mecanismos que ellos decidan. Es un poco la posición que mantuvimos en el mecanismo de Montevideo a principios del año pasado. No es muy diferente al punto de vista que han sostenido algunos países de la Unión Europea. Creo que la posición de México, pues otra vez, frente a una situación que pudiera en un momento dado tener que dirimirse por un proceso negociado, no violento, si México puede ayudar a mediar ese proceso, ahí estaremos. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que en ese o en cualquier otro país de la región, incluyendo el nuestro, por supuesto, haya intentos de buscar soluciones, que no lo son casi nunca, por la vía no pacífica, que sería la vía violenta. Finalmente, ¿teme el embajador de México ante la ONU
que alguna posición de México en el Consejo de Seguridad pase a ser contraria a Estados Unidos y genere un conflicto bilateral con nuestro vecino y socio comercial? Pues esperemos que no, porque también aquí en la ONU hemos procurado con los Estados Unidos en particular y con Canadá, nuestros principales socios comerciales, y ahora en vísperas de que se eche a andar el nuevo tratado, el que pues tenemos muchos puntos de acuerdo, pero también tenemos algunos puntos en los que no estamos de acuerdo, y aceptar que hay márgenes y que esto no significa que tengamos que entrar en una confrontación directa. Los márgenes están dados precisamente para que la negociación diplomática pueda reemplazar, ¿no?, las sanciones, los castigos, o las rupturas. Ese es el ánimo, está muy hablado. Yo siento que hay una actitud razonablemente recíproca al respecto, y esos son los temas que a veces pues nos ponen a prueba. ¿Qué capacidad tenemos para poder mantener una posición distinta en algún tema específico, sobre algún conflicto en particular, sin que esto necesariamente desborde en otro tipo de conflictos de la relación bilateral? Yo pienso que el multilateralismo, que es lo que se hace en la ONU, debe fortalecer las relaciones bilaterales, no lo opuesto. Pero pues en la práctica creo que va a ser necesario tratar estos temas potencialmente conflictivos con mucha sensibilidad, con cautela, con cuidado, y tratando de evitar estas tensiones excesivas. Pero si no hay posibilidades de llegar a acuerdos, pues habrá que ejercer el voto, y lo haremos honrando la autodeterminación de México por encima de cualquier otro interés. Pues gracias al embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, por esta entrevista, y los esperamos después del corte con un análisis a fondo de las implicaciones del atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40. Y ahora pues vamos a hablar del tema más importante de la semana, que es sin duda el atentado frustrado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y para hablar del tema está con nosotros Eduardo Guerrero, él es director general de Lante Consultores y un experto en seguridad. Y también está con nosotros Mariel Ibarra, editora de Política de Expansión. Gracias por acompañarnos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Mariel. ¿Qué tal? Qué gusto. Eduardo, este episodio es una escalada en el enfrentamiento entre, digamos, el Estado y los criminales. ¿Es un hito, es algo importante, o simplemente es algo más de lo mismo? ¿O esto no representa nada significativo? ¿Qué crees tú? ¿Hay algo simbólico en este ataque contra, pues, el jefe de seguridad de la ciudad más importante de este país? No, sin duda se trata de un parteaguas, Alberto. No habíamos tenido un ataque de este calibre a un personaje de primer nivel de la policía de la Ciudad de México jamás, digamos, en la historia reciente, ¿no? El lugar, digamos, en donde fue, en las lomas de Chapultepec, que además es una de las zonas más vigiladas de la ciudad, que haya sido en la propia Ciudad de México, y además en un contexto en donde acaban de asesinar hace algunos días a Uriel Villegas, un juez federal, y que nos hayamos enterado también por una filtración de las agencias de inteligencia del gobierno, que hay una presunta lista de 21 blancos prioritarios, tanto del gobierno federal como del Poder Judicial de la Federación, por parte de Cártel Jalisco. Pues sí, es algo inédito, y es algo que tendrá que tener una respuesta contundente del gobierno. Yo creo que ahí no hay opciones, Alberto. Si no hay esta respuesta contundente, se va a entender que el gobierno federal dobló las manos. Ahora, el gobierno federal lleva
semanas tratando de capturar al líder de Cártel Jalisco Nueva Generación y en una ofensiva pues sin precedentes muy enfocada precisamente a eso. ¿Tiene la capacidad el gobierno, el Estado mexicano, de responder a esto, subiendo el volumen, como dices? Sí, por supuesto. Yo creo que esto no es lo que más le hubiera gustado al presidente López Obrador, que ha sido muy insistente, el que él no es partidario de una estrategia de arresto o abatimiento de capos, pero en este caso en especial debemos tener muy presentes que el gobierno de Estados Unidos sí lo designó ya como un blanco prioritario a Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón de esto es que Cártel Jalisco exporta varias drogas muy potentes y muy dañinas para los consumidores, especialmente el fentanilo, el cual cobra, creo que son cerca de 30,000 muertes al año en Estados Unidos por sobredosis de esta droga. Y esto y otras cuestiones de seguridad son las que han puesto en la mira a Cártel Jalisco por parte de las autoridades americanas. Mariela Ibarra, editora de Política de Expansión, el momento tampoco es trivial, es el segundo aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, del presidente. ¿Cómo lees tú este atentado en su contexto político? O sea, ¿qué implicaciones le ves en el contexto político en el que estamos? Se supone que estamos en el tema coronavirus y esto puede cambiar ligeramente la agenda o del todo. ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente, Alberto, yo creo que el atentado contra García Harfuch cae en muy mal momento político. Evidentemente, no solo porque en esta semana que estamos concluyendo justamente se juntaron varias fechas importantes, y es evidentemente el triunfo de Andrés Manuel, los 2 años de triunfo, que antes de ese gobierno no eran, digamos, tan importantes, tan recalcadas estas fechas, pero Andrés Manuel así lo ha querido y así lo ha recalcado, haciendo esta fecha muy importante políticamente. Y esto viene a ocurrir ahí, y además se junta también con el primer aniversario de la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional pues que nos ha quedado a deber a todos, que ha tenido unos resultados muy magros, por así decirlo, y en donde evidentemente los resultados también en seguridad pues han sido pues casi nulos. Venimos en un contexto de un año en donde los asesinatos o los homicidios dolosos no han podido bajar. El secretario de Seguridad Ciudadana ha dicho pues que se han contenido, pero él habla de una contención porque realmente los asesinatos mensualmente van de los 2,900, 3,000, pero realmente no han bajado, es una cantidad brutal. Sé que en México ya nos hemos acostumbrado a tener y a escuchar cantidades enormes de gente asesinada día a día, pero esto no es normal. Y finalmente, pues con una Guardia Nacional que en la ley es civil, pero en su ejecución es totalmente militar. Claro. Eduardo, esto implica un cambio de estrategia. Mariela nos ha contado el tema de la Guardia Nacional. El gobierno está haciendo un giro en su política. Mencionabas el tema de pues el ir a buscar las cabezas de un cartel. Sin duda implica un cambio de estrategia. Pero ¿ves un cambio de fondo en la estrategia del gobierno? ¿Crees que se va a rectificar en los errores que se puede haber cometido para que tengamos estas cifras? Mira, Alberto, yo creo que ya el gobierno mexicano en otras ocasiones ha enfocado todas sus baterías a otros cárteles. Sucedió con Peña Nieto, que hizo su principal objetivo los Caballeros Templarios en Michoacán y acabó con ellos. En el caso de Felipe Calderón, al final de su gestión, también se enfocó en los Zetas y logró también acabar con ellos. Sobre todo se cindieron estos grupos y quedaron muchos pequeños grupos rondando en algunas regiones, pero sin las capacidades logísticas ni de violencia que tenían previamente. Y en este caso, pues de manera muy discreta, el gobierno de López Obrador, como tú bien lo mencionaste, ya había también concentrado sus esfuerzos en golpear a Cártel Jalisco. Se le han congelado cuentas, se le han detenido varios líderes regionales, se extraditó al hijo de su líder, el Menchito, y parece que este último hecho es el que más ha dolido y por el que se siente más agraviado el Mencho.
de manera que ya estaba en curso, digamos, una operación contra este cártel, y ahora lo que va a suceder seguramente es que se van a redoblar esfuerzos, y ahora que vaya el presidente a Estados Unidos, seguramente habrá acuerdos de cooperación en este tema con las autoridades americanas, porque pues no va a salir sobrando para nada un apoyo en materia de inteligencia y quizás de equipamiento de alto perfil, de armamento de alto perfil para lidiar con este cártel que tiene presencia nacional, estimado Alberto. Oye, ¿y qué tanto nos comentaba Mariel pues que la Guardia Nacional se quedó a deber? ¿Cuál es el futuro de ese cuerpo? ¿Qué va a pasar? Mira, yo coincido plenamente con lo que dijo Mariel. Creo que ha sido una gran decepción y ha frustrado muchas expectativas esta guardia. Yo pensé que iba a ser un cuerpo justamente construido para contener la operación de estas milicias cuasimilitares con las que operan cárteles como Jalisco, como Sinaloa y varias mafias regionales que traen hostigada a la gente con el tema del cobro de cuota, etcétera, ¿no? Y lo que más temo, Alberto, es que se está configurando un escenario de tormenta perfecta para el próximo año. Tenemos, por un lado, la confrontación del gobierno con el cártel más poderoso, la posible escisión de este cártel en los próximos meses, porque también ha trascendido a los medios que hay una riña fuerte en la cúpula de este cártel. Parece que el Mencho está enfermo desde hace varios meses, un problema renal que lo trae medio inhabilitado en el mando del cártel, y un tipo apodado El 3 es el que está tomando el timón de Cártel Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, tenemos un escenario muy probable de aumento de la conflictividad social en los próximos meses por el tema de desempleo masivo por la pandemia, y la cereza en el pastel, Alberto, es un escenario de violencia política dada la cercanía de las elecciones intermedias y el hecho de que no solamente Cártel Jalisco, sino otras organizaciones criminales posiblemente quieran colocar a miembros de su organización como candidatos a puestos de elección popular, y eso también genere violencia en el escenario electoral. Entonces es algo realmente muy complejo. El presidente, su equipo, el gabinete de seguridad tiene que realmente tener lista una estrategia de contención de varias bandas en varios vectores, porque esto no se ve fácil. Pero paralelamente esto tiene consecuencias electorales. Mariel, ¿cómo ves? ¿Qué tanto el tema de seguridad se ha vuelto una prioridad entre los temas que preocupan a los electores? ¿Cómo aparecen las encuestas y qué tanto va a ser relevante de cara a las elecciones del año que viene? El tema de seguridad siempre es importante para todos los electores. Si tú en las diversas encuestas que se hacen, cuando ponen cuál es el tema de mayor preocupación, la seguridad siempre va a aparecer en el primero, en el segundo lugar. Y esto también aunado en un contexto electoral, tanto nacional como de Estados Unidos, que aquí es importante. Yo quisiera meter un poquito el tema de las armas. Algo inaudito, digamos, que vimos justamente en el atentado fue la capacidad de fuego que tiene este cártel. Es muchísima, rifles Barrett, granadas, y justamente estos armamentos son fabricados, sobre todo hablo del Barrett, en Estados Unidos. ¿Cómo entran a México? ¿Cómo se están controlando las armas nuevamente? Este es un gran pendiente que tiene el gobierno de Estados Unidos mexicano que poner sobre la mesa. Estuvo en la mesa de las negociaciones cuando, se recuerdan, Trump nos amenazó con los aranceles y de alguna forma la Secretaría de Relaciones Exteriores trató de revirar, digamos, con él, sí, pero tú tienes que también controlar las armas. Y de ahí se hizo un acuerdo y un operativo del que Frozen, me parece que se llamaba, o que se llama, del cual no hemos tenido nada de información. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha decomisado? Exactamente, tienes toda razón. Eduardo, ¿ves alguna salida para el tema de las armas? Para el hecho de que estos asesinos tuvieran armas de alto poder de fuego nuevas para atentar contra un secretario de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Crees que el tema de las armas tiene alguna solución? ¿Se puede negociar algo? ¿Se puede fortalecer realmente la seguridad en frontera y cortar el tráfico de armas? ¿O es inviable lograr algo así mientras Estados Unidos tenga las leyes que tiene? Es una idea de amplia circulación y a mí me parece que bastante ingenua, estimado Alberto.
La verdad es que en Estados Unidos cualquier adulto, cualquier mayor de 18 años puede comprar la arma que quiera, incluida los famosos fusiles Barrett que se pusieron de moda ahora después de su hallazgo tras el atentado contra Omar. Yo veo literalmente imposible evitar la entrada de armas a México. Hay 1000 maneras en que puedan ingresar. En el caso remoto de que Estados Unidos accediera a poner algunas restricciones para su compra con los dealers que trabajan en la frontera, lo único que sucedería es que se empezaría a generar un mercado negro con grandes márgenes de utilidad, mucho más rentable, y para nada evitaría el cruce de armas. Cártel Jalisco, mira, ahorita un fusil Barrett más o menos te sale como entre $11,000 y $12,000. Fácilmente Cártel Jalisco puede pagar lo triple de esa cantidad para lo que necesita en México. Entonces, yo veo realmente imposible. Más bien lo que tendría que hacerse es que el Estado mexicano tenga una respuesta muy agresiva, muy contundente con los grupos criminales que utilicen este grupo de armas. Ese sería el mecanismo disuasivo para que se dejaran de utilizar este tipo de armas. Armas que, por cierto, se diseñaron para como armas de francotirador. Son armas que son para matar a alguien a 2 kilómetros de distancia. Incluso se ha visto casos con un Barrett de 50 milímetros. El hecho es que aquí se utiliza para superar la barrera del blindaje. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mariel. Nos vemos aquí los domingos a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Espacio.